Pues saludos a todos, muy buenas. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast, el show del Real Salt Lake, emitiendo en directo a través de nuestras plataformas en YouTube, también Twitter y en Facebook. Estamos ahí en directo y si no, pues también, como siempre, nos pueden escuchar posteriormente el audio en Spotify y en Apple Podcast. En todas estas plataformas hacemos nuestro análisis, nuestro comentario, nuestro resumen de todo lo que ha sido noticia o puede ser de interés para todos los amantes al mundo del fútbol en el estado de Utah, dentro y fuera de nuestro estado. A todos los que nos siguen, pues el saludo de todo el equipo del podcast del show Real Salt Lake en español. De quien les habla, Carlos Artiles, Joseph Atkinson. Está con nosotros también Willy Barrueta, que ya saben también que es el comentarista y analista y redactor y locutor oficial de la emisora oficial en español del Real Salt Lake, Latinos en el 106.3 aquí en el estado de Utah. Ahora entrará con nosotros. Y el saludo también del resto del equipo, que no sé si se irá incorporando a lo largo del programa. Bien, bueno, hemos dejado un poquito unos días porque, entre otras cosas, el resultado del Real Salt Lake del partido de cuartos de final pues fue muy malo. Terminó perdiendo el Real Salt Lake en una pésima segunda parte. Acabó el primer tiempo con empate a 0, pero la segunda mitad fue un desastre absoluto y acabó goleado 4-0 en Los Ángeles ante el Los Ángeles FC, y por tanto quedó el equipo eliminado de esa Leagues Cup y también se eliminó o se vino abajo todas las esperanzas y las ilusiones que mostraba este equipo. Pero no es que solamente se perdiera, sino que además a lo largo del encuentro uno de los jugadores más importantes del equipo, sin duda Pablo Ruiz, de los que más en forma estaba, pues sufrió una gravísima lesión pues yo creo que por un mal movimiento en el pie. Y bueno, pues todos los presagios eran que era mala cosa y efectivamente era una lesión de menisco. Se rompió el menisco y por tanto tuvo que ser operado de relativa urgencia el pasado viernes. Parece que la operación ha ido bien, pero la recuperación, como ya sabemos, en este tipo de lesiones de rodilla y de menisco son bastante largas, mínimo de 4 a 6 meses, es decir, que se pierde toda la temporada y probablemente parte del inicio de la próxima. Esa es la situación que tiene el jugador argentino en estos momentos y que tiene el propio Real Salt Lake, en desgracia, porque ese era un jugador clave y fundamental para la media cancha. Pero en fin, Sí, esa es la noticia importante, Joseph, digamos, de la última hora de la actualidad con la que solemos siempre arrancar, ¿no? sí, eso fue anunciado hoy, que tuvo la operación exitosa en el menisco, que tuvo una rotura del menisco, tuvo la operación hace unos días y están diciendo de que va a estar afuera del equipo por 4 a 6 meses recuperándose de esta operación. De lo que yo había escuchado, no sé si eso es cierto o no, pero él tenía dos opciones. Uno es de operarse y estar fuera más tiempo, pero recuperarse mejor, o dejarle recuperarse sin operar, pero que no volvería, no saldría tan recuperado como podría haber sido, pero podría haber jugado durante esa temporada. Yo creo que para el jugador la decisión de operarse fue sabia, uh, aunque, bueno, se va a perder la temporada, a menos que sale al 4 meses en lugar de 6 meses y llegamos al final del MLS. Tal vez podría estar para la banca en ese partido, como su primer partido de vuelta, pero no. Él va a estar fuera toda esa temporada y tal vez Que lo hemos va a visto perder. muchas veces. Este tipo de lesiones es muy habitual en el mundo del fútbol. Uh-huh. Y conocemos que este tipo de cosas que son 4 meses, vamos, es muy difícil que sean 4 meses. Normalmente es mucho más y por eso hay que apuntar. Porque aparte, 4 meses a lo mejor para empezar a volver, digamos, a entrenar y a tener un ritmo más o menos normal, etcétera. Pero échale, como te digo, medio año y medio año que va a suponer incluso, digo, que con dificultades arrancar el próximo año de inicio.
Sí, y yo creo que eso va a ser la meta para él y lo que él y el club están esperando, que puede hacer ah, este regreso, que puede hacer su regreso al principio del próximo año. Pero sí, es una lesión muy dura para un jugador que ha sido tan clave para Real Salt Lake en este año, que tal vez yo no creo que podría haber pasado a un, eh, eh, a un otro jugador con tan grande efecto como lo va a tener con Pablo Ruiz, porque él yo creo que ha sido uno de los jugadores más claves de ese equipo durante ese año, para que juegue de la forma de que estamos jugando. Sí, sí, bueno, ha participado además, ha hecho goles importantes y fundamentales en partidos, momentos claves, y va a ser una baja fundamental, Willy, y te saludo ya, pues para lo que nos resta, sobre todo para el final de temporada de la Liga MLS, que arrancamos este próximo domingo ya de nuevo, se reinicia la liga. Y por otra parte, la gran competición que yo creo que es la esperanza que tenemos todos, porque son solamente 2 partidos y se puede conseguir un título, que es la US Cup el próximo miércoles, no es de esta semana, sino de la próxima. Vamos a tener esa semifinal en Houston. Y bueno, era un jugador sin duda importante, fundamental para el esquema de Pablo Mastroeni, y lo hemos comentado otras veces aquí, ¿no? Que era prácticamente pues la extensión del técnico en la cancha era Pablo Ruiz, por lo que era precisamente Mastroeni como jugador y lo que representaba, y yo creo que transmitía muy bien Pablo Ruiz ese mismo concepto, digamos, del fútbol. Willy. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están, Joseph? Un saludo para todos. Sí, sin lugar a dudas, va a ser una pérdida fundamental, dolorosa, una pérdida que nos va a hacer mucha falta, especialmente al Real Soleil. La verdad es que Pablo ha sido pieza fundamental, como acaban de mencionar ustedes, en el esquema del otro Pablo, ¿no? De Pablo Mastroeni. Y nos hemos podido dar cuenta, desafortunadamente, también en el partido que él se lesiona, es donde viene la debacle también del Real Soleil de caer de esa manera eliminado por ese marcador que nadie esperaba. Pero bueno, no queda de otra que esperar a que Pablo se recupere. Sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, puedo decir que Pablo le dijo adiós a esta temporada, y yo creo que sería lo mejor. Si él escogió entrar a una operación para que se recupere mejor, es lo más conveniente. Lo más conveniente va a ser no arriesgarlo, esperar a la pretemporada para que de esa manera él pueda sacar todo lo que tiene, y también tenga que enchufarse, tenga que conectarse con sus compañeros, porque estar fuera va a ser como una especie de Damir Kreilach, que ya no volvió a la titularidad, entró por algunos momentos por ahí a hacer algo, en lo que es la Open Cup deslumbró un poco haciendo goles, pero a nivel de partidos de MLS ha sido un Kreilach totalmente diferente. Entonces por eso digo que ojalá no suceda eso con Pablo, esperemos a que se recupere completamente. Son lesiones distintas, y yo estoy de acuerdo contigo que ojalá que no pase. Son edades distintas también, hay una diferencia prácticamente de 10 años entre Damir Kreilach y Pablo Ruiz, es muy jovencito todavía, entonces Yo me estoy... refiero al estar fuera del equipo, al estar Sí, fuera sí, del sí, equipo, sí, lo sé, conectar, lo sé. entrar. Sí, lo sé, lo sé. Y estoy contigo también en lo que comentario que has hecho que afectó al partido, sin duda, de este cuartos de final, ese partido de Los Ángeles, el que él saliera de la cancha, y el poco acierto que tuvo la entrada de Palacio, por cierto, porque errores de él fueron claves en los goles de Los Ángeles, sobre todo el primero, que tenía el control del balón y no sé qué hizo, pero que lo perdió y lo aprovechó Wanga muy bien para hacer el primer tanto en una jugada muy desafortunada. Bueno, desafortunado toda la segunda parte, y desafortunado también esos 10 minutos donde nos metieron 3 goles, que bueno, incluido un gol polémico, porque bueno, es la jugada que ahora Joseph nos tendrá que comentar, porque lo ha analizado durante este fin de semana, ha estado incluso plasmando imágenes que no sé si las tienes ahí, lo podemos ver con nuestros oyentes, sobre si fue o no fuera de juego ese tercer gol del conjunto de Los Ángeles, que pudo haber sido importante o no, aunque después al final metieron el cuarto, pero quizás todavía el equipo estaba vivo y estaba intentando el Real Salt Lake, me refiero a reaccionar un poquito después de los 2 goles casi seguidos que se tuvieron, ¿no? Sí, Joseph. exactamente. Han habido cosas que la verdad pudieron haber afectado al Real Soleil, pero definitivamente ellos supieron aprovechar tal cual Real Soleil
hizo aquí contra León, ¿no? En 12 minutos liquidó el partido. Y cuando tú no estás atento a esas situaciones, con un equipo como en Los Ángeles, con un Bouanga muy enchufado, un Bouanga que por el momento jugaba por la banda izquierda, cuando le metieron a que jugar un poquito por el centro, en ese caso el defensor Palacio de ecuatoriano tuvo que adelantar. Ahí es cuando Real Sole comenzó nuevamente a buscar el contraataque y a llegar más a Los Ángeles FC, tanto así que prácticamente el primer tiempo termina Los Ángeles teniendo posesión de la pelota sin soltarlo, cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentario y faltaba un minuto aproximadamente, ellos no querían soltar la pelota estando en la parte de atrás, porque el Real Sole se les había ido con todo. Para el segundo tiempo fue otra historia y sin lugar a dudas lo de Pablo fue fundamental. Desafortunadamente Nelson Palacio le sucedió cuando debutó él, entró en reemplazo de Pablito, si no me equivoco fue por una lesión también, ahí es donde él llega un poco tarde, no estaba en común acuerdo con los defensores para poder cubrir un espacio y ahí nos metieron un gol. Pero bueno, y yo creo que se va a tener que ir acomodando él y se tiene que ir acoplando a sus compañeros, especialmente cuando nos están atacando. Sí. Lo que pasa es que es un perfil distinto al de Pablo Ruiz, porque Nelson Palacio, de luego, tiene un perfil más defensivo que ofensivo, cosa que Pablo era justamente al revés, tiene un perfil más ofensivo que defensivo y era un buen complemento, digamos, con lo que podía hacer Ojeda. Ahora Ojeda quizás tenga que asumir ese rol que no sé si lo podrá o tendrá condiciones de hacerlo, de ser un jugador más ofensivo o buscar otras situaciones diferentes, porque después de esa lesión, pues a lo mejor creo yo que Pablo Mastroeni se va a plantear cambiar un poco el sistema del equipo o jugar un poco de otra manera, volver al rombo, digamos, aquel clásico que se tuvo de tanto éxito del Real Salt Lake. En fin, tendría que buscar fórmulas que le den, digamos, solución al equipo, porque está claro que sin Pablo Ruiz pues no va a ser lo mismo. Y no hay un perfil, digamos, exactamente igual de ese tipo de jugador para jugar con el 4-4-2 como estaba jugando hasta el momento, ¿no? Sí, porque con lo que tenemos en la media cancha, con Ojeda, Lofelson, Palacio y bueno, Caldwell también está ahí, pero no creo que él va a haber muchos minutos durante el resto de la temporada. Por también una cosita que voy a hablar después de eso con más noticias. Pero Jasper Lofelson y Brian Ojeda tienen un perfil un poco parecido. Ojeda es el mejor jugador en general, pero juegan un juego parecido. Nelson Palacio juega completamente diferente de los dos y diferente de Pablo Ruiz. Y entonces va a ser interesante ver cómo Pablo Mastroeni decide jugar con esos jugadores. Seguramente tener esta semana de descanso va a ayudarle a ver, ok, bueno, Pablo era integral para nuestro equipo y nuestro estilo de juego. Ahora tenemos que cambiar eso. ¿Y qué combinación de jugadores y qué táctica vamos a tener que usar para hacer eso? Porque Pablo ya no va a estar. Hay que cambiarlo ya para el resto de la temporada. Y los primeros partidos tal vez van a ser un poco difíciles por eso. De que tal vez no vamos a ser tan buenos como hemos visto durante los últimos meses. Tan eficientes, diría yo, ataque. ¿no? Tan eficientes, porque yo creo que ese sistema estaba funcionando muy bien, sobre todo fuera de casa, incluso más que en casa. Pero el equipo siempre era lo que Willy comentaba muchas veces y el análisis que ha hecho aquí en este podcast y lo hacía mucho en radio, en el sentido de decir que el Real, como jugaba mejor fuera que dentro, que cuando jugaba en casa, que se pusiera una actitud, digamos, de jugar como si estuviera fuera, es decir, de cederles el balón al contrario, porque nos iba mejor el presionar y salir rápido, y estaba como el sistema como lo aplicaba. Ahora, evidentemente, veremos a ver cuál es la situación y qué otro dibujo o qué otro planteamiento se puede hacer, porque, bueno, plantilla seguimos teniendo y muy buena, es decir, y lo que hemos dicho tantas veces, yo creo que no hay que desdecirse ahora. Es decir, una cosa que hemos perdido un jugador importante y otra cosa es que no tengamos recambio, no tengamos soluciones dentro de la plantilla. Creo que sí hay plantel suficiente y profundidad como para buscarle soluciones y lo que pasa es que otros tienen que entrar, digamos, a tener esa
ese protagonismo y volver digamos y ocupar ese espacio que ocupaba Pablo Ruiz, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, hemos comentado Damir Kreilach, sin ir más lejos, es un jugador franquicia, jugador importantísimo que no ha estado teniendo minutos ni siquiera de recambio y que quizás tenemos que estar pidiéndole ahora que participe mucho más porque está en condiciones de hacerlo y están casi sin minutos en toda la temporada, ¿no? Seguramente. Yo creo que Pablo Mastroeni ya tiene el hombre que va a reemplazar, porque siempre tiene que haber un plan B, incluso un plan C. Desde el momento en que ya Pablo se lesionó y sabían que va a estar fuera, ya él entiende quién va a jugar en esa posición. Solamente que tenemos que ver y probablemente va a tener que cambiar el esquema táctico, probablemente un poquito. De repente se va a pedir un poquito más de sacrificio a sea Ojeda o probablemente Savarino o maybe Diego Luna, los que van a estar en los costados, los que están jugando en centro, esperando a que Pablo les dé a pelota, esperando a que ellos sean los que se acerquen al área para dar a Chicho, para dar a Musovski o mandar pelotas. Yo creo que hay algo ahí. Él sabe, probablemente, como acabamos de mencionar, todos los que juegan en esa posición tienen un aspecto técnico diferente, ¿no? El caso de Lofelson, parecido a la de Ojeda, pero Ojeda es más fuerte, será por la corpulencia, por el tipo de juego de donde viene, de Sudamérica, y luego viene también de otro juego más fuerte, ¿no? De la liga donde él ha llegado aquí al Real Soleil. Entonces, yo creo que ahí puede estar la diferencia entre Ojeda y Lofelson. Para mí, Lofelson le echa más ganas, correlón, físicamente él está atento a todo, pero le falta algo. Pero yo creo que Pablo tiene el hombre que va a reemplazar a Pablito Ruiz en este caso. Comentabas yo sé que ibas a tener, que ibas a hacer otra información relacionada con todo esto, ¿no? Sí, salió una noticia hace unos días de que Real Soleil está interesado a fichar a un jugador del USL que puede ser un refuerzo en esta posición. Es un internacional jamaicano, se llama Kevin Lambert y juega en Phoenix Rising. Es un mediocampista defensivo y puede jugar de central también, que ha sido clave para Jamaica en los últimos años. Muchos dicen que es tal vez el mejor jugador defensivo en el USL, en el medio campo y en la línea defensiva. Aunque ya se cerró la ventana de fichajes, hay una cosa rara con esta regla de que si el jugador ya está registrado dentro de los Estados Unidos, se lo puede fichar aún hasta que se cierra la fecha, hasta que llegue la fecha de cierre de los rosters, que si no me equivoco es en septiembre. Durante ese mismo tipo de ventana donde fichamos a Diego Luna el año pasado, al Paso Locomotive, entre la ventana del invierno y verano. Y entonces aún es posible ficharle a ese jugador jamaicano, Kevin Lambert, pero tendría que ser pronto. No he escuchado noticias desde hace como 4 días en eso. Residente ya, digamos, en Estados Unidos, o debe ser tener nacionalidad o doble nacionalidad jamaiquina y de Estados Unidos, algo de eso, porque si no sería muy difícil, ¿no? No tiene que ver con nacionalidad, tiene que ver con registración en un equipo. Sí. Es una norma, es una norma que existe dentro de la MLS. En la Liga Mexicana algo parecido. Es de que se cierra la ventana de pases, pero hay una opción hasta otro cierre que es diferente a eso. Entonces, sí se da en algunas ligas, hay esa opción de que no solamente, y son casos especiales, en este caso se podría hablar, ¿no? Digamos, de categorías inferiores a categorías superiores, por decirlo de alguna manera. Es decir, como ya están jugando, ya están y tal, pues se les permite dar un salto, digamos, a una categoría superior. Sí, no tiene que ver con su estatus migratorio, tiene que ver con su estatus con US Soccer. Y entonces tiene registración con el US Soccer, y entonces puede mover entre ligas así. Estoy entendiendo, sí. Está aclarado el tema. Bueno, veremos a ver qué pasa entonces, si trae. Pero claro, me estás diciendo que es un perfil
Y además creo que recordar a este jugador que es un perfil también igual, defensivo, es decir, no estamos hablando de un jugador que pueda hacer, digamos, la función que estamos diciendo que hacía Pablo Ruiz, ¿no? Porque era la conexión entre la defensa-ataque, es el que daba el pase largo, el que filtraba un balón entre los centrales, es decir, hacía esa función bueno, que casi era sin serlo, pero porque el dibujo es diferente, pero hacía un poco más la función, digamos, de un de un 10, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que hacía Pablo Ruiz, sin ser efectivamente ese tipo de jugador, pero sí hacía un poco esa función. Y ahora pues vamos a ver cómo lo puede complementar o cómo lo puede hacer para que el equipo siga funcionando o pueda recuperar, digamos, esas funciones de conexión entre defensa-ataque, y eso va a ser clave. Fíjate que en este fin de semana no solamente, aparte de la triste noticia, digamos, de lo que ha sucedido con Pablo Ruiz, pues también ha habido noticias de jugadores importantes muy graves, ¿no? En este caso de Real Madrid, con Thibaut Courtois y con Militao, los dos con ligamento cruzado. Y lo comento, digo, porque no es menisco. El ligamento cruzado todavía es más grave. Eso es prácticamente una temporada completa o un año completo lo que se pierde. Es mucho más difícil de recuperar. Afortunadamente, digamos, lo de Pablo Ruiz es menisco, pero es una lesión grave también, pero no tan grave como el ligamento cruzado, ¿no? Sí, los fans, los fans viejos de Real Salt Lake recordarán a Tony Beltrán, quien tuvo esa lesión de ligamento cruzado y tuvo que retirarse después de varios años de intentar recuperar de esa lesión. Sí, es que si no se operan bien, si no se hace bien y por eso muchos de estos jugadores, bueno, en el Madrid lógicamente tienen muy buenos médicos y saben a quién llevarlos, ¿no? Pero si no se opera bien, eso no es fácil recuperarse. Quería acotar algo. Hablando de normas y reglas que existen en cuanto a estos, es como un contrato de que tú tienes que leer todo, las letritas chiquitas que están escondidas y que a veces no te das cuenta. No sé si se habla mucho de eso, ¿no? ¿Se acuerdan en lo que pasó en la Champions cuando el equipo de Haití, se me va el nombre ahorita, que eliminó básicamente a Houston, ¿no? Al equipo de Houston, el de la MLS, a Austin, perdón, se quedó con 8 jugadores, con una cantidad de jugadores que no podía llegar aquí a Estados Unidos por temas migratorios. Había una norma que le permitía contratar jugadores para ese partido nada más. Y contrataron a 4 o 5 jugadores de la USL para jugar ese partido en Estados Unidos. O sea, algo parecido a esas normas que hay ahí que están escondidas y que muchas veces no se hablan, ¿no? Algo parecido estamos hablando de lo que pasa justamente con Sí, este caso. porque aplicarán la misma norma que lo que estamos comentando, ese de que como ya tienen licencia de la US Soccer, independientemente de su estado migratorio, etcétera, pues si tienen licencias porque de alguna manera lo tienen resuelto su estatus migratorio de alguna manera, con residencia, con permiso de trabajo, con lo que sea. Entonces, por eso, claro, es muy fácil acceder, digamos, a que ellos puedan tener un contrato a nivel, digamos, un poquito más alto, o como en el caso que tú dices de ese equipo de Haití que lo contrata especialmente para un partido específico, ¿no? Solamente para un partido contrataron. O sea, son cosas que a veces curioso, uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucede? No, es que hay plan B, plan C y cosas que están guardadas por ahí y que muchas veces no sabemos y de pronto se vuelven, ¿cómo se dice?, legales la situación, ¿no? Entonces tuvieron que contratar a 4, no podían jugar, no podían ser los de la MLS porque ya estaban dentro de un rubro prohibido, entonces contrataron a jugadores de la USL. Y no lo hicieron mal, ¿no? Jugaron bien, jugaron 4 jugadores de la USL en ese equipo de Haití. Bueno, pues seguimos con la actualidad, con las noticias importantes y lógicamente, Joseph, hay que hablar de cómo está la League Cup. Ya se jugó hasta cuartos de final, ya se clasificó y ya tenemos semifinales que se juegan mañana. Y la final va a ser este fin de semana, que se va a jugar el sábado, va a ser la final y el segundo y tercer puesto, porque hay que recordar también que el formato de la League Cup, como es parecido al Mundial, pues también se le da valor a quien queda tercero, porque también tiene recompensa en entrar en la CONCACAF, ¿no? En la nueva CONCA Champions, exacto.
Sí, pero antes de hablar de eso, tengo algunas cositas más de Real Salt Lake y de ahí podemos hablar un poco más de eso. Uno es de que no este sábado, pero el próximo sábado 26 de agosto habrá el partido contra Houston, o sea, bueno, el segundo partido contra Houston en 3 días, pero en casa. Como el año pasado hubo una situación donde los fans podrían traerle a peluches, ositos, para tirar a la cancha, lo van a hacer otra vez. Y entonces pueden traerse los peluches, ositos, al partido y tirarlos a la cancha después del primer gol de Real Salt Lake. Los muñecos de trapo que decimos también. Vale, pues bueno, bueno recordarlo, sí. Será para el partido contra Houston, que curioso también, ya que lo comentabas, creo que es la 4ª vez que nos ha pasado este año, ¿no? Que en partidos de por Copa, lo menos la tercera. Hemos coincidido con que se juega Liga y se juega Copa con el mismo equipo que nos toca jugar en fecha, sí, ¿no? Con Portland, con LA, con Houston y yo creo que tal vez una más, pero seguramente esas 3. Yo creo que era el 4ro, pero bueno. Colorado también. Colorado, claro. Sí, algunos de ellos fueron como una semana entre partidos. Estuve yo allí en los pero 2 partidos seguidos, sí. Yo también fui a uno de los partidos de Colorado. Entonces sí va a Por ser eso te decía que 4. pero... Yo recordaba que había 4, que esta era la 4ª vez que pasaba. Y es muy curioso. Sí. Y además, pura casualidad, porque es que el calendario estaba así y la Copa ha dado así. Los rivales han tocado de esa manera. O sea, No, empezamos después, empezamos con Portland y sí. luego jugamos con Colorado y luego Galaxy nos gana y nosotros los eliminamos de la US Open Cup. Esto sería el 4º. Exacto. Es así, efectivamente. Bien recordado. Pues vamos a ver Sí, lo que pasa. Vamos a ver qué tal la sí. semifinal y bueno, ojalá nos pase lo mismo. Yo prefiero ganar la semifinal y que después no ganen aquí si tenemos que hacerlo, ¿no? Yo lo prefiero también. Claro, y de lo que yo entiendo es de que, bueno, obviamente el énfasis va a estar en el partido de la Copa, porque eso da puesto al final. Y si ganamos ese partido, nosotros tenemos el final en casa y entonces van a estar poniendo todo en ese partido. No, yo creo que el equipo se lo va a plantear y estoy seguro que Mastroni, y me imagino que habrá instrucciones del front office, que digamos, el partido clave es ese. Es decir, el partido clave es contra Houston en esa semifinal de Copa, porque ahí nos jugamos muchísimas cosas, ¿no? Y ojalá Miami gane allá, ¿verdad? Ese sería lo bueno. Bueno, ya sería perfecto. Sí. Si además Miami le gana a Nashville, ya sería, perdón, a Cincinnati, que la semifinal es mañana Nashville, Monterrey y Filadelfia Inter de Miami en la League Cup, pero en la Copa, en la US Cup, la semifinal de la parte del este, digamos, es Cincinnati-Miami. O sea que ojalá efectivamente gane Miami, porque entonces sería el rival que nos tocaría a jugar la final, digamos, aquí, ¿no? Si el Real Salt Lake gana en Houston. Que vamos a ir a verlo, por cierto, o sea que vamos a estar ahí. O sea que veremos ese partido y viajamos este fin de semana para estar ahí el miércoles. Sí, y bueno, es última cosa con el primer equipo de Real Salt Lake. Salió la lista de jugadores que van a estar disponibles para la agencia libre durante después de esta temporada. Real Salt Lake tiene 4 jugadores en esta lista: Scott Caldwell, Damir Kreilach, Danny Musovski y Pablo Ruiz. Scott Caldwell y Danny Musovski están fuera de contratos al acabar la temporada, entonces Real Salt Lake tendría que renegociar con ellos para la siguiente temporada. Damir Kreilach y Pablo Ruiz tienen opciones en su contrato, entonces si Real Salt Lake ejerce sus opciones. ¿Opciones del club o opciones del jugador? Opciones del club, sí, hasta donde yo entiendo. Solo dice opción. Entonces, supongo que es el club. Pero fuera opción de club o opción de jugador, yo creo que van a optar por el Real Salt Lake. O Real Salt Lake por quedarse con el jugador y los jugadores quedarse con Real Salt Lake, imagino. Especialmente que los 2 jugadores son Pablo Ruiz y Damir Kreilach. Claro. Y Real Salt Lake no quiere algo que, bueno, lo que pasó con
con Javi Morales. No quieren que eso pase con Damir Kreilach, esa misma cosa, entonces seguramente lo van a intentar retener, a menos que Kreilach decide que ya es hora de retirarse. Eso sería un poco diferente. Con No lo Ruiz, creo, no lo creo. No creo con que él se Ruiz, quería retirar y sí creo, estoy de acuerdo contigo, que probablemente, por lo menos el front office, esperemos no repetir la misma desastre que sucedió con Javi Morales, ¿no? Que fue realmente penoso y triste el que no pudiera acabar su carrera aquí, un jugador tan fundamental, tan importante y que tanto dio para el club, ¿no? Entonces no tenía ningún sentido y esperemos que con Damir, pues efectivamente no pase eso y pueda tener un final aquí. Yo creo que él quiere quedarse, aparte que creo que por su entorno personal, etcétera, está haciendo movimientos para quedarse aquí en Utah, o sea que él, yo creo que él está con eso, lo tiene muy claro. Y por parte de Pablo Ruiz, vamos, no hay duda. Es decir, la lesión al par es un chico muy joven, que tiene una carrera por delante brillantísima, entonces es un jugador fundamental para el proyecto de este equipo y me parece que tampoco creo que haya dudas en ese sentido, ¿no? Sí, no creo que haya duda en cuanto a ellos dos. Con Musovski, yo creo que renegocian un contrato, tal vez con un pago mejor para él, por cómo está jugando No, de está un haciéndolo nivel muy muy bien, la alto. verdad. Yo creo que nadie esperaba esta recuperación y este rendimiento que está dando. Yo por lo menos no me lo esperaba, Musovski, ¿no? No, Sinceramente, yo no confiaba mucho en él. Pensé que era un error haberlo traído, digamos, del LAFC y la verdad que está jugando una temporada estupenda, ¿no? Muy, muy Muchos buena. muchos nos equivocamos con Dani, la verdad. Yo lo reconozco abiertamente, o sea, yo Yo no también. apostaba por él. Sí, y de ahí, bueno, con Scott Caldwell, yo creo que el club no lo va a fichar de nuevo, saldrá de agente libre. Oye, ya tiene una Y edad, no sé qué edad tiene, pero 34, 35, 32, seguro. creo ¿32 que nada más? 32 yo creo. Ah, pues yo pensé que tenía más edad. Sí, yo creo que tiene 32, porque bueno, ha estado en la liga por muchos años, entonces Claro. se siente como ya debe tener 40, pero yo creo que tiene 32, 33 como máximo. Y cuando lo traímos de New England hace 2 años, también de agencia libre. Sí, vino de Entonces, agencia libre hace un par de años, sí, creo sí, recordar. sí, yo creo que para él tal vez tendría opción en MLS como suplente, pero tal vez mejor para él sería bajar a la USL y estar en un equipo ahí, porque se nota que a nivel de que está creciendo en MLS, ya no tiene rapidez para poder competir en esta posición. No, yo lo normal es que no siguiera y que él se buscara, bueno, otra posición, otra posibilidad. Aparte que como hemos estado comentando, si encima además se confirma ese posible refuerzo del chico jamaiquino, pues entonces todavía más complicado que tiene él que él pueda ocupar una posición ahí en la media cancha del Real Salt Lake, ¿no? Con todos los refuerzos y con todo lo que ha habido. Entonces eso lo tiene francamente difícil y no sería normal. Bueno, ¿algo más en cuanto a Uh, noticias del Real Salt Lake? sí, dos cositas con la academia, los dos con los jugadores sub-15. El primero es de que 4 de los jugadores del equipo sub-15 estuvieron con los sub-15 de los Estados Unidos y ganaron el torneo de CONCACAF sub-15 con una victoria de 4-2 sobre México en el final. El portero Will, ahí se me fue su apellido, y el post solo tiene sus primeros nombres. Vaya. Bueno, 4 jugadores, incluso Luka Moisa, quien tiene contrato con el Monarchs, jugaron en este torneo. Varios hicieron goles. Yo sé que, cuando estamos hablando la semana pasada con Olave, Luka Moisa y Omar Alba, creo que se llama, La los verdad que no dos me hicieron acuerdo. gol. Tal vez no es Alba, pero los dos hicieron 2 goles en un partido donde ganaron 10-0 a Cuba, creo. Entonces, bueno, jugaron muy, pero muy bien en ese torneo y quedaron campeones y van más allá en ese torneo.
Y también los sub-15 de Real Salt Lake ahorita están en Dinamarca, jugando en un torneo que se llama el Crown Plaza Elite Cup, donde van a jugar contra el Genk, Hammarby y Nordsjælland, y un otro equipo que no ha sido anunciado aún en este torneo sub-15. Bueno, ya que estamos hablando precisamente de la academia y de los filiales, hay que también nombrar que este fin de semana jugó el Real Monarch, que empató 1-1 con el North Texas, y en la tanda de penaltis pues sumó un puntito al menos el conjunto del filial, digamos, del Real Salt Lake. Bueno, 2 puntos porque ganaron Ganaron, sí, el punto del empate y los penales. Tienes razón, exacto, un punto más. Quería decir el empate y además un extra, por tanto 2 puntos en este partido. Y bueno, pues mantiene un poquito las posibilidades remotas, pero bueno, mantiene con ese resultado, con esos 2 puntitos, las posibilidades de poder alcanzar playoff. Todavía matemáticamente es posible y veremos si lo puede conseguir o no en los partidos que le restan. Y el gol lo metió casi prácticamente ya cerrando el partido. Al minuto 93 fue Elías Paul de cabeza de un gran centro a balón parado y de Dillon, y que gracias a eso pues se pudo empatar el encuentro. Se había puesto por delante el North Texas en la primera mitad con un gol de Mulato. Bueno, pues al menos, insisto, se mantiene esa esperanza por parte de Real Monarch de intentar meterse en playoff. Ojalá sea así y se pueda conseguir el que alcancen esos playoffs en una temporada bastante irregular que ha tenido el equipo durante todo este año 2023 y con muchísimos problemas de conformar, digamos, un equipo competitivo, ¿no? Yo creo que eso es un poco... Sí, pero por lo que tiene, ¿no? Por lo que tiene Jamison Olave, la edad de los jugadores. Ese partido ha sido vibrante. Yo estuve en ese partido, por lo menos los últimos minutos han sido muy intensos con el equipo del Real Monarchs tratando de buscar el empate. En uno de los ataques últimos, un muchachito de North Texas comete una falta que no debía hacerlo, cortando la jugada en 3/4 de cancha. Ahí es donde se cobra el tiro libre y Paul aparece para meter un cabezazo solito en la parte de atrás. Y luego, ya en la tanda de penales, el portero del Real Monarchs, ¿no? Este muchachito sí, de origen asiático, Sí. muy bueno, tiene, tal vez no es el portero ideal, me parece que puede ser un poquito como Nick Rimando, no de los grandotes, no de los altos, pero corpulento, con mucha autoridad, se paró muy bien en el arco, tapó un penal y ocasionó que el jugador de North Texas también prácticamente se lo doy a él en un segundo penal, ¿no? Con eso ellos pasan y ganan este partido, como muy bien decimos, sumando 2 puntos, y qué bien. El jugador fuerte, estamos hablando de Derek Chan, es el arquero, 25 Ya, sí, años, sí. y pesa 194 libras, es decir, que Sí, eso sí, muy fuerte, muy se fuerte, puede desde notar su luego. presencia. Sí, se puede, pero ágil, el muchacho puede salir con fuerza. Sí, sí es un buen muchacho que yo creo que está buscando su titularidad y su oportunidad. Ya apareció, le dieron su Yo digo que chance. tiene 25 años, que no es Sí, jovencito, o sea, que ya tiene una sí, edad sí. Sí, entonces, para estar la jugando verdad ahí, es que ¿no? sí, Yo se creo, impuso mucha autoridad en el partido el muchacho. yo creo que lo están probando y a ver si realmente puede ser un chico para incorporar o para hacer un refuerzo, digamos, para la primera plantilla, porque con esa edad tampoco es para estar dándole muchos minutos, sino es porque realmente están queriendo probarlo bien, ¿no? Y por eso lo están utilizando en el Monarch. Y efectivamente yo creo que eso, que es un poco, y los chicos tan jóvenes que tiene esa mezcla, y aunque ahora ha ido incorporando a alguna gente más veterana, pues eso, por eso está teniendo Hay que reconocer una que temporada Fernando tan Guerrero irregular, también ¿no? Fernando está lesionado, ¿no? Entonces también eso le ayuda. Entonces, esto le está ayudando. Y lo que pasa es que Real Salt Lake y Real Monarchs va a dar siempre espacio a lo suyo, ¿no? Si no, vamos a ver el caso de Tomás Romero. Es una pena que un muchacho que estaba yendo muy bien en la USL llega al Real Salt Lake a jugar no partidos prácticamente, ni tampoco en Monarcas, ¿no? Porque Monarcas prefieren darle chance a los jugadores de la academia. Claro. Entonces, Tomás Romero hubiese tenido su oportunidad en la USL o en la League's Cup, pero no lo tuvo, más que estar en el roster. De ahí nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar con este muchachito Chan también. Bueno, por lo menos 25 años puede tener acceso todavía un poquito más de chance de llegar al Real Salt Lake.
Lo que sí vimos que jugó Zach Farnsworth, que ha tenido un calvario auténtico de lesiones y de problemas desde que está en el Real Salt Lake. Prácticamente no ha tenido continuidad, pero eso, básicamente por las lesiones. No es mal jugador. Yo cuando lo he visto sano me parece que, no es que es un chico interesante. Lo que pasa es que ha estado muy poco tiempo sano, ¿no? Entonces, me alegro que por fin haya jugado en este partido. También Storley, que lo han incorporado recientemente, me parece que es un central interesante también, que podía aportar cosas, aunque estuvo más jugando de banda, ¿no? Más que de central en Sí, en sí, este sí, partido. sí. Esa es otra cosa, eso que tiene Jamison que hacer, pues malabarismo para ver cómo conformar los equipos, ¿no? Y a veces los pone fuera de sitio, pero porque no le queda otra, porque tiene que conformar un equipo con muchos retales de cosas de aquí y de allá para poder jugar cada jornada, ¿no? Y también Sí, y me Monty, que encanta el público. reaparece también, que volvió a estar Monty, que también estuvo fuera mucho Sí, tiempo, ¿no? también Monty también estuvo en ese partido. Y te mencionaba el público. Lo del público, para mí, ha sido fundamental. Una gran cantidad de público, yo diría más de la mitad del estadio, que es chico, por lo menos cerca de los 3.000 espectadores, pero la mayoría de ellos jovencitos, Qué bueno, que son los que más ruido hacen, ¿no? claro. Niños, adolescentes, niños de 12, 13 años, son los que viven más, son los que gritan, son los que saltan, y los que viven a la hora de los penales, ¿no? Cómo alentaban al equipo. Eso me encanta del Real Monarchs, cómo le da la oportunidad. Yo no sé qué hacen, regalan entradas o cobran muy barato, pero sí, las entradas están No, cobra baratísimas. muy barato, son $5 la 5 entrada, entonces $5, claro. la Entonces, gente lo puede pasar bien y pasa un tiempo entretenido, ¿no? sí, sí, sí. Y eso me gusta mucho lo del Real Monarchs, ¿no? Entonces, y lo han vivido, la gente ya saben, ya entienden que cuando hay un partido que está a punto de empatar, se quedan hasta el último y cuando empatan saben que tienen que quedarse para los penales. No pasó como en Miami, sacaron a Messi y se fue a la gente, ¿no? Bueno, pero bueno, esa es otra historia. Sí, Esa sí, es sí. otra historia. Bueno, hablando de eso ya de Messi, pues también me das pie para, como decimos, ir con la actualidad de cómo está la cosa ahora, que mañana son las semifinales, insisto, a las 5 de la tarde se juega en el Subaru Park el Philadelphia contra el Inter de Miami. Es la primera vez que creo recordar que el Inter de Miami juega en esta League Cup fuera de su cancha, ¿no? O es la segunda, no recuerdo No, ahora. la segunda, ya sí, ya jugó en La segunda, En sí. Texas jugó. En Efectivamente. Dallas. Jugó contra Dallas en Texas y esta es la segunda vez y bueno, veremos a ver el rendimiento. Es el gran favorito, sin duda alguna, por muchas razones, pero bueno, sobre todo porque, bueno, Messi está teniendo una actuación realmente espectacular, ¿no? Que yo creo que todos esperamos que es un cambio de todo, pero el resultado tan positivo que está teniendo y tan rápido, pues no era esperable de la manera que está jugando el equipo y el cambio que ha dado. Bueno, yo creo que sí un poco todo, ¿no? La presencia de Messi, de Busquets, de Alba, algún chico joven más que se ha incorporado, el Tata Martino también, que le ha dado una impronta diferente, es decir, son muchas cosas, creo yo, y por eso vemos otro equipo que no tiene nada que ver con lo que hemos visto, con lo que era la primera parte, digamos, de la temporada MLS del Inter de Miami, que sigue siendo colista de la conferencia Sí, este, sí, porque, sí, sí. claro, todavía no hemos jugado la liga, hay que empezar a jugarse a partir del domingo, aunque el Inter de Miami ya tiene aplazado el partido que tenía contra quién era, contra Charlotte, me parece, o en Charlotte, Sí, ya con está Charlotte. aplazado. Sí, sí. Lógicamente, pues se aplazó ese partido porque va a estar mañana en las semifinales y es posible que pueda estar en la final el sábado. Y después el otro partido va a ser el de Rayados Monterrey contra Nashville, después de un partido donde, en fin, de partido de Rayados, que yo creo que, bueno, que fue interesante de ver, ¿no? No sé qué te pareció a ti ese partido de la rivalidad en Regiomontana, ¿no? Con Tigre, y al final Monterrey se llevó ese partido y está en semifinales y es el único representante de la Liga MX que está en esta instancia, ¿no? O sea que va a ser un poco el que quiera todo el mundo que pueda llegar a la final para enfrentar, digamos, entre Liga MX y MLS, ¿no? Sí, es que cada partido, ahora que desde que se ha jugado ha sido entre ellos dos, pero ahora llegando a esta instancia donde ya Los Ángeles FC fue derrotado y a la vez eliminado por el equipo de Monterrey, ya se está hablando de la superioridad y de quién es el rey, quién es el grande.
Para mí, esta Leagues Cup ha llegado a traer la realidad entre las dos ligas, porque tú puedes darte cuenta, ¿no? Darte cuenta qué es lo que pasaba en años anteriores. Cualquier equipo de la Liga MX venía a darse su paseo, venía a ganar su partido y ahora ves que es totalmente diferente. Sencillamente tú te puedes dar cuenta que hay un grupo que puede sacar la cara y lo demás están de relleno para su propia liga e incluso para esta Leagues Cup. Ahora, hay que entender y reconocer de que más allá de que la MLS tiene ciertas ventajas por jugar de local, perdóneme, pero los periodistas mexicanos, los primero empezaron los fanáticos, después primero empezaron los entrenadores y jugadores a quejarse, probablemente con justa razón. A eso se acoplaron los jugadores. Con algo de razón, yo no digo justa, pero con algo de razón sí, Claro, pero que ellos mismos aceptaron, como dijo el Tata Martino también en exactamente. una rueda de prensa. Oye, perdóname, que ustedes aceptaron jugar de esta manera, no vale ahora quejarse, ¿no? Empezaron los entrenadores, luego los jugadores, después el público, después la prensa y luego ya hasta se metió la propia liga a mandar un comunicado a decir que averigüen, que investiguen ya. O sea, ya son patadas de ahogados, porque tú te vas a dar cuenta, los errores arbitrales existen, pero el problema es que existen solamente del lado en contra de México, de los equipos de la Liga Mexicana, pero no se dan cuenta o no quieren reconocer que en Portland frente a Tigres se expulsaron a un jugador injustamente, que Minnesota estuvo a punto de ser eliminado por Toluca después de que el árbitro se equivoca en un tiro de esquina, a suceder un tiro de esquina que no existía, clarísimo, clarísimo, ni siquiera polémico, clarísimo, a favor de Toluca y estaba ganando Minnesota. De ese tiro de esquina nace un penal en la cual expulsan a un jugador de Minnesota y empata Toluca y estuvo a punto de ser eliminado. Tampoco se habla del penal que no se cobra a favor de Los Ángeles FC, que pudo haber sido el tercero, y se habla, ¿no?, del penal que supuestamente no le iban a cobrar a favor de Monterrey, que al final se cobra, y muy rigorista, ¿no? Entonces, es muy rigorista el penal que se cobra a favor de Monterrey y no es rigorista al cobrarse el penal a favor de Los Ángeles FC. O sea, ya son patadas de ahogados de no tratar de reconocer que la Liga MX no es superior, pero ya no es el de antes, ¿no? No, y también hay que hablar de la polémica del Philadelphia Querétaro, ¿no? De ese posible fuera de juego, no, que también eso estuvo en la polémica y que Joseph tiene las imágenes, me parece, Joseph, de lo que fue esa jugada, ¿no? Es que ahí no es evidente tampoco, ¿verdad? No es algo tan evidente que digamos. Mira, ahí la tenemos para los que nos estén viendo en directo de esa jugada donde, bueno, pues se ve que está el jugador un poquito por detrás del balón, porque ahí el que marca la referencia o lo que marca la referencia, y es lo que la gente quizás no sabe, no es la posición del jugador, sino es la posición del balón. Es decir, si el jugador que remata al final, en el momento del pase, está por detrás del balón, entonces puede ser válido, y es lo que nos está mostrando aquí en esta imagen Joseph, del ataque de Filadelfia, que fue el segundo tanto, que a la postre le dio la victoria y clasificó al Philadelphia Union sobre Querétaro, sobre los Gallos Blancos. La polémica estuvo ahí en esa jugada de si estaba o no en posición fuera de juego. A mí en la imagen en televisión me dio la impresión, sinceramente, yo también aquí pues tengo que reconocer que yo lo vi como fuera de juego, me dio la impresión de que estaba adelantado, pero aquí estamos viendo la imagen perfectamente donde bueno, pues se ve que el balón está más adelantado que el jugador que finalmente remató, hizo el gol de la victoria de Filadelfia y clasificó a Filadelfia para esa semifinal ante el Inter de Miami. Joseph. Sí, hasta, bueno, Carlos lo mencionó en nuestro group chat en WhatsApp, y yo no lo vi en vivo, entonces lo fui a ver después. Y bueno, al verlo en los highlights, en los videos en el internet, que es lo mismo del broadcast, me parecía muy, pero muy cerca, que estaba al mismo plano o estaba un poquito adelantado el jugador de Filadelfia. Pero eso, este ejemplo demuestra que engañosos pueden ser los ángulos de la televisión. Es verdad. Porque con este modelo
usando matemáticas y, bueno, esta página de Twitter, no puedo ver su nombre, Soccer Photography, Sí. es excelente con sus modelos. Y en este ejemplo, el jugador de Philadelphia estaba onside por más de un pie. Por más de un pie estaba onside. Y sin embargo, la Eso, imagen que, como tú dices, la visión que teníamos en televisión era al revés. O sea, es curioso eso, ¿no? Lo que engaña, digamos, esa perspectiva que se tiene en las cámaras a veces, ¿no? y con eso, con ese modelo no me sorprende de que el árbitro en la cancha lo dice que es onside. Porque habiendo sido árbitro asistente, con una diferencia de un pie se ve claramente. Si estamos hablando de diferencia de centímetros, eso, bueno, obviamente es súper difícil. Y usualmente va con el atacante, porque es tan cerquita que no quieres quitar el gol por miedo de estar mal. En otras ligas o en el mundial donde tienen esta línea automática que pueden hacer para tener más precisión, bueno, eso es otra historia. Pero con lo que tenemos en MLS, sin esta tecnología y solo con la vista de los árbitros en la cancha y el VAR, con lo que se puede ver con los ángulos de televisión, yo creo que con ese modelo, obviamente, la decisión del árbitro en la cancha fue correcto. Sí, Ok, lo único que puedo decir, y te doy paso, Willy, es que nos gustaría ver esto, o sea, no digo exactamente esto porque a lo mejor se necesita una precisión mayor y tal, pero que el VAR mostrara más claramente el por qué toman una decisión u otra, ¿no? Que no se quede la duda un poco en el aire durante tanto tiempo, que pudiera la tecnología mostrar eso con más facilidad, Willy. sí, más que todo a la fuente que habla Joseph. Esta fuente es una fuente bastante confiable al parecer y se basan en qué más o menos está basado este tipo de marcaciones. Bueno, nos alegramos porque acertaron en definitiva, ¿no? No se anuló el gol, se dio por bueno y efectivamente tenían razón y por tanto aquí no hay nada que comentar al respecto. Y bueno, había esa polémica de lo que estaba hablando Willy, de que se estaban quejando mucho en México porque sí, los árbitros también, al margen de que los partidos se jugaran todos en Estados Unidos y tal. Pero yo vuelvo a lo que decía el Tata Martino con toda la razón del mundo, es decir, es que esto es lo que se pactó por parte de los clubes, perdón, de las ligas con la CONCACAF. Es decir, se planeó el torneo de esta manera y además está teniendo éxito el torneo. O sea, Y independientemente de... lo peor de todo, Carlos, que cayó en el juego la misma liga. La liga sacó un comunicado enviando supuestamente a la CONCACAF para que averigüen todo este tipo de Sí, situaciones. O sea, sí. la verdad es que cayeron Bueno, en era un un poco para juego. salvarse de las críticas que le venían desde México a ellos directamente, ¿no? Daba la Sí, sí, sí. impresión, era un poco eso. Es Pero que bueno, también pasaba eso en Copa Libertadores. En Copa Libertadores, no, que en Copa Libertadores los árbitros favorecen a los equipos de Copa Libertadores. O sea, México siempre ha sido perjudicado, entre comillas, ¿no? sí. Vas a Copa Libertadores, te perjudican. Vienes acá, te perjudican. O sea, ¿dónde? ¿Cuándo vamos a aceptar una realidad, no? Exacto, exacto. Y la realidad es la que tú comentas. Ya no hay esa diferencia entre la Liga MX y la Major League Soccer. Esa es la realidad. Están en el conteo. Por eso ha sido tan atractivo este torneo y espero que lo sea en el futuro. Y a mí me parece que el formato me gusta, independientemente de que haya que buscar ajustes en el sentido de que haya que hacer partidos en México, que yo creo que habrá que hacerlo y habrá que buscar fórmulas para solucionar eso, etcétera. Pero yo creo que el formato funciona y está teniendo un éxito tremendo en lo deportivo, en audiencias, en todo, ¿no? Yo creo que está funcionando muy bien y todos los partidos están siendo muy entretenidos, muy No va a haber entretenidos. mucho que cambiar porque esto está firmado hasta el 2028. O sea que vamos Por a eso digo, tener ajustes, a lo mejor de alguna cosa habrá que tener. exactamente, ajustes como para que haya equipos que no tengan que viajar demasiado, tal vez, ¿no? Que estén cerca, por lo menos, ya, que se acerquen en un lugar. Pero la verdad es que
que esto ya se ha planeado así desde hace mucho tiempo. Muchos se quejan, ¿y por qué América no fue a lo que es el lado este, donde está Messi, que por aquí, por allá? No, es que es económico. El trato aquí, la situación es económica. No vas a llevar tú a un jugador mexicano a que juegue en New York, en Miami. No, si te das cuenta, los jugadores mexicanos están llegando aquí a Los Ángeles Galaxy, están llegando a Los Ángeles FC, están llegando por esta área de Texas, por donde hay mucho mexicano. Claro, Entonces, donde hay mercado, exacto. claro, donde hay mercado, al América, a Chivas, a Cruz Azul, a Pumas, los vas a llevar a jugar donde está el mercado mexicano, que es este lado, no está por el lado este los mexicanos. Existe mexicano en Estados Unidos por todo el mundo, pero si tú te vas al lado este, van a haber más sudamericanos que mexicanos, ¿no? Entonces, sin duda. la lógica. La lógica ahí es evidente y no hay nada más que ver un poquito las poblaciones que hay en esas ciudades del este y las que hay en el sur o en el oeste de Estados Unidos para tener, digamos, muy claro cuál es el esquema y el por qué se ha plateado de esa manera esta competición, que insisto, es un éxito, es decir, es incuestionable que ha sido un éxito en todos los sentidos, independientemente de que Messi también haya aportado lo suyo, que evidentemente lo ha aportado. Pero el éxito es indudable y mañana veremos sin duda dos partidos muy atractivos, muy interesantes y van a ser sin duda muy entretenidos como lo ha sido la fase de cuartos de final con esos encuentros, como digo, donde por ejemplo antes comentamos el del AFC con Monterrey, al final Rayados le hizo pasar, digamos, la misma factura que nos hizo pasar nosotros el AFC y que el propio también Rayados nos lo pasó también a nosotros cuando jugó aquí en Sandy, en el sentido de que en poco tiempo resolvió el partido, ¿no? Hizo jugadas muy interesantes, le dio la vuelta después de ir perdiendo 2-0, remontó, hizo un 2-3 y al final se clasificó y con toda justicia, ¿no? Demostrando que es un equipo muy potente, sin duda alguna, de los mejores equipos de la Liga MX y por eso es el representante que ha quedado ahí para disputar estas semifinales y vamos a ver cómo juega contra Nashville en Nashville. Partido también Lo dijo Cherúndulo, muy interesante. al final del partido, Carlos. Cherúndulo no cayó en el juego de los técnicos mexicanos. Más allá que él creyó y sí hizo hincapié un poco en el arbitraje porque también se vio afectado, uno, en que no le cobran un penal, ¿ya? Y otro, en que le cobran un penal rigurista, ¿ok? Y si es que ese mismo rigor se hubiese aplicado del lado de Monterrey a favor de Los Ángeles FC, sin lugar a dudas hubiesen dicho que es un robo. Cherúndulo dijo bien claro, Monterrey es un equipo que está a la altura de equipos europeos. Nos ha ganado un equipo que tiene un nivel grande, un equipo que está muy, o sea, elevó al Monterrey en lugar de quejarse y ponerse a llorar reclamando, pensando que le robaron, ¿no? Entonces, eso es la caballerosidad y reconocer que el otro equipo fue superior a ti y no buscar excusas. Dirían en Sudamérica, mi querido Carlitos, a llorar al cuartito. Está bien eso, el dicho. No, efectivamente. Y además, bueno, lo ganó, como digo, lo ganó independientemente de esas jugadas polémicas de los penaltis o no, lo ganó muy correctamente Rayado. Y es un gran semifinalista y un gran representante, en definitiva, de la Liga MX para lo que pueda pasar. Y bueno, todo el mundo pues está ilusionado con que la final sea entre el Inter de Miami y Monterrey, por el morbo, por la polémica, por lo que representa. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero si lo gana Miami, va a ser lo mismo, Carlitos. Bueno, claro. Se lo regalaron a Messi. Claro. Sí, no, eso siempre habrá quien lo diga. Pero todos sabemos que lo que lo hemos visto por los partidos, evidentemente no es para nada eso, en absoluto, ¿no? Messi con una jugada te puede resolver un problema. Messi ¿qué es con lo que una ha jugada hecho? puede dar un pase para que una falta, un pase, una una jugada a balón parado, es lo que ha hecho y lo que ha resuelto porque su calidad, pues evidentemente tiene capacidad para eso y para más como hemos podido ver. Y eso es lo que ha estado pasando en todos los partidos que ha disputado el Inter de Miami, que cuando se le ha complicado ha aparecido Messi y eso, y una jugada lo ha resuelto. Eso es lo que hay. Bueno, pues eso es mañana y como digo, el domingo ya empezará de nuevo la Liga MLS, el Real Salt Lake tendrá que jugar su primer partido, será el domingo a las 8:30 contra Galaxy, va a ser la vuelta del Real Salt Lake, digamos, a la competición, que será previo a ese partido del miércoles en la semifinal en Houston, por tanto vamos a tener ahí
pues veremos qué equipo y cómo va a afrontar ese primer partido contra Galaxy en Los Ángeles, el Real Salt Lake. De todo eso, por supuesto, le vamos a hablar en nuestra previa, que va a ser el próximo jueves. Haremos una previa corta, pero sí analizaremos la última hora del Real Salt Lake, veremos los entrenos de estos días, a ver cómo prepara la vuelta a esa liga y cómo afronta ese partido que, como digo, está a 3 días escasos del realmente el partido importante, que es contra Houston en las semifinales de la US Cup por parte del Real Salt Lake. También ha habido noticias durante este fin de semana que han empezado todas las ligas europeas. Como ya comentábamos antes, el Real Madrid empezó de qué manera más lamentable, con las lesiones gravísimas de 2 jugadores fundamentales, ¿no? Como decimos, que es el caso del portero Thibaut Courtois y también de Militao, el central, que es un jugador también clave. Pero fíjense cómo también este tipo de lesiones pues afectan a equipos, bueno, pues de las superestrellas, como es el caso del Real Madrid, ¿no? Y han tenido que ya buscar a Kepa, el jugador que estaba, el portero que estaba en el Chelsea, para tenerlo a préstamo una temporada para poder tener un portero, digamos, con garantía en lo que resta de temporada, porque ya decimos que el ligamento cruzado no es menisco, es bastante más grave y te hace tener un jugador prácticamente todo el año en el dique seco, ¿no? Y eso le va a pasar tanto a Militao como a Thibaut Courtois por este desgraciado inicio de temporada, ¿no? Que está marcando un poco ese comienzo de la liga en el fútbol español. Y bueno, y en la Premier League pues también comenzó este fin de semana, y prácticamente en todas las ligas importantes, digamos, de Europa ya ha dado comienzo esa competición. O sea que estamos en máximos, como también estamos en máximos lo que sucede esta noche de madrugada, las semifinales del Mundial Femenino, donde va a jugar por una parte España ante Suecia, y por otra parte después de ese partido se jugará el Australia-Inglaterra. Serán los 2 semifinales. Ya saben que el equipo de todos, el Estados Unidos, quedó eliminado precisamente por Suecia cuando jugó el mejor partido, yo creo que de todo el Mundial, y quedó fuera por parte de las suecas en los penales, ¿no? Bueno, pues no sé si quiere Joseph comentar algo acerca de eso, o si también Willy, de la eliminación de Estados Unidos, y qué esperan para estas 2 semifinales, a quién ven como favoritas. También quedó fuera Japón, que era para mí la gran favorita, y al final también pues quedó fuera, ¿no? Sí, Holanda también quedó fuera, pero increíble es lo de Australia, ¿no? Australia está metido en su mundial, Australia se metió ahí como calladitos y ojalá pueda ser una sorpresa, pero la verdad es las suecas son tal vez una de las favoritas, y las inglesas también, y una pena por lo de las japonesas, que un equipo muy ordenado, como todos los deportes en Japón, son muy disciplinados los Eran japoneses. rapidísimas, jugando a la Sí, contra, eran tremendamente rápidas, ¿no? atletas, así como lo hacen, es la forma como se ve el fútbol, creo yo, en Japón, ¿no? Tanto en los varones como en las mujeres. Entonces, sí, lo de Estados Unidos, sin lugar a dudas, es la decepción más grande. Se veía venir algo parecido, pero Sí, no tan pronto, no tan estoy de pronto, por lo acuerdo. menos. Porque Por lo estaban menos haciendo llegar un a mundial esta muy malo, instancia. estaban haciendo un mundial muy malo. Y digo, el mejor partido, que fue contra la Sueca, fue el que quedaron fuera, ¿no? ¿No? El partido que hicieron contra, en este caso, contra, se me va, Portugal, contra Portugal, debutantes ellas, le hicieron un partidazo, ahí estuvieron a punto de eliminarlas, incluso las portugueses debutando, se jugaron el partido de su vida las portugueses, y apenas ellos terminaron empatando ese partido que los llevó a pasar a la siguiente fase, la fase de grupos, así raspando a Estados Unidos. Desde ahí ya se podía ver, ¿no? O sea, las portuguesas estaban básicamente ya eliminadas, pero le jugaron un partido de su vida a un equipo que de verdad es tal vez el Brasil, ¿no? Del Mundial Femenil, ¿no? Las que ganan copas, las favoritas, las que siempre han marcado diferencia. Pero este es fútbol también, digamos, en mujeres, y ya tuvo que llegar el tiempo para algunas jugadoras en Estados Unidos y ver el recambio que tiene que darse. Ahora, en la liga tiene que hacerse fuerte también, porque es la base fundamental para crear
más jugadores, para sacar más jugadores. Vamos a ver qué nos trae la Utah Royals, de ahí cuántas pueden salir para una selección femenil de acá de Estados Unidos. Yo iba por ahí, no sé si yo se quiere comentarlo, si no es una, bueno, sí, sabemos que siempre tiene una relación directa la selección con su liga, ¿no? Con su liga importante. Y en este caso yo creo que la selección de Estados Unidos femenina se ha visto un poco marcada precisamente por la crisis que hay en la propia liga local, ¿no? En la liga profesional, que está pasando por un momento malo y que esperemos que ahora este año empiece a resurgir y sobre todo el año que viene que se incorpora la Utah Royals, ¿no? Pero yo creo que sí te ha tenido que ver con eso que está diciendo Willy, que digamos los relevos de juventud que tenían que haber no se han producido de la misma manera y hemos visto a jugadoras ya muy mayor pues no dando un nivel bueno, por no decir que prácticamente fue muy decepcionante alguna de ellas, ¿no? No voy a dar nombres, pero vamos, creo que está en la mente de todos. El que no Sí. estuvieron a la altura, ¿no? Ni muchísimo menos y fue muy Y en momentos decepcionante. claves, ahí es cuando se necesita la experiencia, ¿no? Un tiro de penal, por ejemplo, tiene que estar una persona, una jugadora de experiencia, que tiene que meterla, que tiene que asegurarla, y ahí es donde lamentablemente pues marcaron el fin de una carrera exitosa de una manera oscura, ¿no? Exactamente. Bueno, pues mañana, bueno, de madrugada, la noche de hoy, a las 2 de la mañana se juega ahora en la montaña el partido España-Suecia y a las 4 de la mañana se jugará el Australia-Inglaterra, las dos semifinales. Y el sábado, bueno, de la noche del viernes al sábado, porque será a las 2 de la mañana del sábado, se jugará el tercer puesto y la final será a las 4 de la mañana, o sea, los mismos horarios para el tercer y cuarto puesto y para la gran final a las 4 de la mañana, que bueno, si no se quieren levantar tan temprano, pues lo graban y lo ven después en diferido, aunque también lo dan en diferido, también no me acuerdo en qué canal exactamente, no sé si era en las 5, me parece, ¿no? En NBC, me parece que es donde daban estos partidos. Bueno, en cualquier caso, va a haber, por tanto, mucho interés en mañana, entre esta madrugada y los partidos de la League Cup, que son también semifinales, y las finales del femenino que coinciden, este Mundial Femenino coincide también con la final de la League Cup aquí que está disputando entre la Liga MX y la Major League Soccer. Bueno, pues les emplazamos a ustedes, no sé si quieren algo más, Willy, que se nos quede en el tintero. Me parece que hemos dado un repaso un poco a todo lo más significativo e importante en cuanto al mundo del fútbol a nivel de nuestros equipos y a nivel internacional, ¿no? No, yo creo que se ha hablado todo. Ojalá Real Solec pueda estar preparándose de lo mejor para enfrentar ese partido que va a tener antes del inicio de temporada, de reiniciar la temporada, jugar el partido de la semifinal frente a Houston. Y como dijiste tú, o dijeron por ahí, no importa contra quién, pero la idea sería llegar a la final. Sí, eso es lo más importante. Yo creo que el club está esperando por eso. Y bueno, pues nosotros les daremos referencia a todo eso. Como digo, el jueves haremos una previa para este fin de semana del partido que se va a jugar el domingo a las 8:30, el Real Salt Lake en Los Ángeles contra el Galaxy. Y después el partido del miércoles que será las semifinales en Houston y que el equipo no vuelve a Utah. O sea, una cosa también importante que no habíamos comentado. O sea, el equipo de Los Ángeles se queda en Los Ángeles y después se va a Houston directamente para disputar ese partido de semifinales y no viene de vuelta, digamos, aquí. O sea que será un viaje largo en ese sentido para jugar esos dos partidos, tanto en Los Ángeles como después en Houston. Y lógicamente que es así puesto porque el partido de Los Ángeles es el domingo a las 8:30 de la tarde, Sí, o sea, sí, sí. a última hora. O sea que prácticamente hay 2 días y medio, ¿no? Entre un partido y otro. No hay ni siquiera 3 partidos, 3 días, por lo tarde que es y porque, bueno, me imagino que agarrarán un vuelo, no sé si de madrugada o por la mañana del lunes, me imagino, para desplazarse a Houston. Y bueno, pues de todo eso, como insisto, se lo comentamos el próximo jueves en nuestra previa. Así que hasta ese momento, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos en nuestro podcast, el Show Real Salt Lake en español. Como siempre, este compromiso que tenemos con ustedes cada semana prácticamente con la información en torno al mundo del fútbol y del deporte y de nuestros equipos representativos de Utah. Gracias, Willy. Gracias, Joseph. Y el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y la despedida. Gracias, Carlos. Gracias, Joseph. Y gracias a cada uno de ustedes por estar ahí.
Bueno, siempre es un placer, un gusto. Hasta la próxima. Chao. Sí, muchas gracias. Nos vemos.